Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este miércoles de paro de maestros, profesores que dejan sin clase a partir de esta mañana a 5 millones de niños en todo el país, con millones de familias, por supuesto, afectadas, niños que estaban terminando semestre en colegios públicos, calendario A, por supuesto, que no van a poder terminar. Estaba previsto que su calendario terminara este viernes o eventualmente la semana entrante. No va a ser así. El paro de los maestros durará 4 días por lo menos, puede ser indefinido. Al reclamo de por qué van a afectar los niños, responden los profesores cómo se les ocurre que vamos a hacer paro los fines de semana. La queja en esta oportunidad de los maestros, paro al que se suman la CUT y la Asociación de Educadores en Bogotá, todos que ayudaron a elegir al gobierno Petro, que convocaron marchas en defensa de las reformas, es que protestan fundamentalmente por el artículo 39 de la reforma estatutaria de educación que se tramita en el Congreso, un proyecto presentado por el Congreso que fue pactado la semana pasada con la oposición para intentar salvar el proyecto y que establece que el resultado de los niños en las pruebas PISA, por ejemplo, de ese resultado dependerá consecuentemente la evaluación de los maestros. Y eso no le gusta a los profesores de FECODE. Ese acuerdo, es cierto, fue pactado por la ministra de Educación, Aurora Vergara, para salvar con la oposición el proyecto presentado por el gobierno. No lo quería el gobierno y ahora con esta presión de FECODE, muy posiblemente el gobierno va a terminar retirándolo. Inicialmente serán 4 jornadas de paro, hoy miércoles, mañana jueves, pasado viernes y el lunes de la semana entrante, pero dicen los profesores va a ser un paro indefinido si no se atienden sus peticiones. Habrá tomas de las ciudades. En Bogotá la convocatoria es a partir de las 9 de la mañana en el Centro Administrativo Distrital y en el Parque Nacional para marchar luego hacia la Plaza de Bolívar. Jueves y viernes serán días de asambleas zonales y regionales de este sindicato de FECODE del cara a la toma de Bogotá, que incluye bloqueos que anuncian los propios profesores. Así que no contentos con dejar a los niños sin clase, intentarán bloquear a Bogotá el próximo lunes, y lo dicen así ellos mismos, bloqueos. Hablando del gobierno, les contaré en segundos de la muy curiosa pelea que termina protagonizando la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamed, en su visita al páramo de Santurbán en Santander. Era un encuentro con mineros de la provincia de Sotonorte, muy tradicional en temas de minería, y una minera, la directora de esa asociación, doña Iván González, termina increpando a la ministra por su intención de declarar reserva ambiental en el páramo de Santurbán, lo cual los sacaría a ellos, a los mineros, y termina reclamándole porque dice que ella defiende más los derechos de Palestina y no los derechos de los santandereanos. Doña Ivón termina acusando a la ministra de destinarlos con esta decisión a la ilegalidad y por supuesto que tiene razón. Y hay puntos de vista encontrados allí. La ministra termina pidiéndole a ella y a los mineros de Santurbán que no personalicen el debate, que ella tiene abuelo guajiro y que tiene mamá paisa y que ella vivió en Bogotá y fue criada en Barranquilla, para demostrar que también es colombiana. En eso terminan los debates en Colombia. No fue la única queja, la de los mineros, porque también el gobernador de Santander protestó porque no fue invitado al evento, él que tiene por supuesto una posición alrededor de Santurbán. Pero el gobernador no es de los afectos del gobierno y lo pasan por encima. Les contaré en segundos del viaje del presidente Petro, que salió anoche tarde a Suecia. Estuvo antes en Ipiales quejándose, diciendo que lo quieren tumbar y anunciando una inspección forense en las cuentas de los OCAD Paz para detectar si hubo o no corrupción en el gobierno anterior. Esta mañana debe aterrizar en Estocolmo para iniciar una agenda oficial que incluye un encuentro con miembros del Parlamento sueco, una reunión en el Palacio con el rey Carlos Gustavo de Suecia y con el primer ministro sueco. En el viaje el presidente va a hablar de su paz total en un encuentro que va a tener con el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, que será después, en la segunda etapa, cuando vaya a Suiza. El presidente, antes de irse de Colombia, volvió a decir que lo quieren tumbar, llamó a sus bases al pueblo a expresarse y a detener a los golpistas, que ha sido el discurso del presidente, la verdad, desde hace muchos días, denunciando golpes de Estado aquí y allá. El presidente, que pasa un mal momento por razones económicas, se detuvo la caída de la inflación
ha llegado a 7,56, que parece ser el piso en el mes de abril pasado, la misma cifra que abril del año pasado. Los sectores que jalonaron la economía fueron educación, restaurantes y hoteles, alojamiento, agua y gas, unas cifras que llegan en momentos en que el gobierno plantea un apretón del cinturón, un tijeretazo en gastos de inversión y de funcionamiento. El ministro de Hacienda confirma que esa reducción de 20 billones de pesos significa que todas las entidades del Estado tendrán que recortar gastos en 5,6%. De un presupuesto de algo más de 400 billones de pesos, el gobierno espera recortar 20, pero un informe del Banco de Bogotá, de su unidad de investigaciones, dice el recorte va a ser de 48, con el riesgo de que incumplamos obligaciones financieras. Así que allí hay diferentes batallas y al tiempo amanecemos a propósito con nuevo ministro de Comercio. Finalmente se posesionó Mr. Taxes, que como los gatos se cayó de para arriba, muy mal dejó la diana en temas de recaudo y ahora es el nuevo ministro de Comercio. Anuncia el presidente Gustavo Petro que será el primero de los cambios de gabinete en esta época de mitad de año. Y les contaré en segundos del revés en la investigación por el asesinato del doctor Velázquez, el DJ que fue asesinado en Envigado, él con su novia, con su pareja, por el mayordomo, o eso es lo que dice la fiscalía, eso es lo que confesó el mayordomo, que después de decirlo, aparentemente en estado de embriaguez, se retractó y en la audiencia ante la justicia dijo el mayordomo, que don Julián Alberto, que él no había matado al DJ ni a su pareja. Bienvenidos, tenemos historias para compartir con ustedes. Hoy es miércoles 12 de junio, es el día contra la falsificación y la piratería, es el día contra el trabajo infantil. Muchas historias tenemos en este amanecer, frío en Bogotá, 10 grados la temperatura. Enseguida, bienvenidos, aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Esperamos que realmente el gobierno nacional, en cabeza de su señora ministra y viceministros de educación, tanto de preescolar básica y media como de educación superior, retiren inmediatamente este proyecto que es nefasto para la educación pública. Este miércoles es una nueva jornada de manifestaciones en todo el país. FECODE sale a protestar en contra de la reforma a la educación. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con la evaluación de los maestros. La CUT y la ADE apoyan la protesta de FECODE. Marta Alfonso Bernal es la secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación de Educadores de Colombia. Lo que se quería era que se llegara a un acuerdo sobre la financiación de la educación, sobre el papel del Estado, sobre la garantía del derecho. Carlos Munera, de la Asociación Distrital de Trabajadores de la Educación. No podemos permitir es que con los recursos destinados a la educación pública, pues se financie el sector privado. Para este paro indefinido se establecieron 4 jornadas. La de este miércoles será de movilizaciones o marchas. El jueves y viernes serán días de asambleas y comités informativos. Y la del lunes, la gran toma de Bogotá. William Carmona, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE. A partir del viernes se empiezan a movilizar maestros de todo el país porque vamos a hacer toma de Bogotá, vamos a bloquear Bogotá en 4 puntos para marchar, bloquear la ciudad y llegar a la Plaza de Bolívar. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, dijo en Santander que los túneles de Ecooro, esto es en el páramo de Santurbán, se deben cerrar, ya que representan un riesgo para las personas. La ministra explicó a los mineros que el Consejo de Estado emitió una sentencia luego de 10 años de litigio que obliga al gobierno a organizar el desorden de titulación minera en el país. Ivonne González, presidenta de Asomineros, acusa a la ministra de defender la causa palestina y no de ocuparse de los pequeños mineros informales. La diferencia de nosotros es que sus raíces son foráneas, sus raíces son extranjeras, son de Palestina. Nosotros somos de raíces chicaneras. Ella defiende los derechos de Palestina. Nunca habíamos visto un gobierno tan prepotente como este. Y esta fue la respuesta de la ministra Muhammad. Es que esto puede ser un proceso de argumentación político con visiones diferentes, pero haría un llamado a no personalizar y estigmatizar, digamos, a las personas individualmente. Porque la oligarquía de Colombia no es capaz de hacer un acuerdo nacional para cambiar las normas que nos permitan tener una reforma agraria, transformar el territorio excluido y obtener la verdad judicial. Por eso quieren tumbar el gobierno del cambio, se asustaron con el pueblo,
pues el pueblo tiene que expresarse. En otra arremetida contra el expresidente Juan Manuel Santos, el presidente Gustavo Petro lo señaló no solo de haber sido el culpable de que se perdiera el plebiscito en el proceso de paz con las FARC, también de cuestionar su derecho de convocar a un proceso constituyente en el territorio colombiano. El acuerdo no fue con el pueblo, fue entre el Estado y las FARC, dijo el presidente de la República. Porque ellos van a intentar acorralar el gobierno y el pueblo colombiano tiene no solo que detenerlos, sino decidir sobre estos ejes que benefician a la gran mayoría de la población colombiana. En medio de la crisis fiscal que enfrenta Colombia, el ministro de Hacienda notificó a los demás miembros del gabinete del presidente Petro del recorte de presupuesto que deben implementar de inmediato en cada uno de sus ministerios. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A las entidades se les dijo el recorte corresponde al 5.6% del presupuesto de funcionamiento de inversión financiado con recursos nacionales. En mayo la inflación en Colombia se ubicó en el 7,16% y se mantuvo al mismo nivel que el mes de abril. La directora de la entidad, Piedad Urdinola. Que el IPC de este mes para mayo 2024 fue de 0.43% y que los arriendos, tanto el observado como el imputado, aportaron 0.16 puntos porcentuales de esa variación, mientras que la energía eléctrica aportó 0.03 puntos porcentuales. Quedó aplazada la sesión donde se discutía la reforma pensional en la plenaria de la Cámara de Representantes. Por falta de quórum se levantó la sesión, ya que partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical se levantaron de dicha discusión asegurando que debía hacerse una audiencia pública antes de dar trámite a este último debate. El próximo jueves 20 de junio es el cierre de la legislatura. El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landines. No quieren dar el debate con argumentos, sino por el contrario, terminar el quórum, radicar impedimentos, acusaciones a los congresistas, recusaciones a los congresistas, lo que significa que no están a la altura del debate colombiano. Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático. De hecho, hemos denunciado desde lo que viene sucediendo en la Comisión Séptima que no hemos tenido garantías suficientes. Nos parece un despropósito que no se les hayan dado tiempos suficientes a los ponentes. Realmente se dan 15 días, en este caso dieron 8 y no se les dio posibilidad de prorrogar. Esta tarde se conocerá quién será el próximo Contralor General de la República. Los 10 aspirantes ya comparecieron ante el Senado y la Cámara de Representantes. Carlos Hernán Rodríguez, quien ya ocupó este puesto y quien salió luego de que se declarara la nulidad en su elección, se perfila como uno de los favoritos. Les pido encarecidamente me permitan comandar este barco para terminar durante estos 2 años una gestión en la cual, por vicios, reitero nuevamente, de forma. En la ceremonia de posesión de Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN como nuevo ministro de Comercio, el presidente Gustavo Petro alertó que la economía nacional tiene números rojos en la industria. Por tanto, estamos fallando en una política industrial. En mi opinión, el Estado no ha hecho política industrial en Colombia en las últimas décadas. Por una razón fundamental, creemos que el mercado por sí mismo resuelve el asunto. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que la ambulancia utilizada en el intento de secuestro de un comerciante en el norte de la capital estaba registrada a nombre de una empresa prestadora de servicio, pero fue reportada como no operativa entre el 2 de mayo y el 8 de junio de este año. La subsecretaria de Servicios de Salud y Aseguramiento encargada, Ivonne Hurtado. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha designado una comisión para realizar visita inspectiva en las instalaciones del prestador de servicios de salud, quien tenía inscrito bajo su NIT un vehículo con las placas que coinciden con la información proporcionada por las autoridades que investigan el hecho. La empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá y la constructora Las Galias terminaron anticipadamente por mutuo acuerdo el contrato de colaboración empresarial cuyo objeto era la construcción de la ciudadela educativa y del cuidado en la localidad de Suba. Carlos Felipe Reyes es el gerente de Renovo. Esta es una buena noticia para la ciudad porque elimina la posibilidad de cualquier reclamación como parte de este proceso. Es una decisión producto de los acuerdos logrados en el Plan Distrital de Desarrollo y de la voluntad del señor alcalde Carlos Fernando Galán por desarrollar la Alo Norte hasta la 153. Hunter Biden has been found guilty on all counts. Hunter Biden, hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, fue declarado hoy como culpable de los 3 cargos que afrontaba por compra y posesión ilegal de armas. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que el hijo de un presidente en ejercicio es condenado y podría recibir una pena máxima de 25 años de cárcel. Biden, quien es hijo de la primera esposa del presidente, estaba acusado de mentir en el año 2018 al no reconocer que consumía drogas al momento de llenar un formulario para poder comprar un revólver.
Jamás ha reiterado en las últimas horas su sí a la propuesta de tregua del presidente estadounidense Joe Biden, pero ha pedido que se modifiquen algunos puntos del acuerdo, puntos sobre los que, dice, tienen dudas sobre los detalles para la implementación de ese acuerdo. Sin embargo, un funcionario israelí sostuvo que Hamás, en su respuesta, rechaza la propuesta de Biden y además habría cambiado los principales puntos del acuerdo. Luego de la contundente victoria de la selección colombiana sobre Estados Unidos 5-1 el fin de semana, el conjunto tricolor atendió a los medios. Richard Ríos, volante y vocero del combinado cafetero. Estamos ajustando todo para la Copa América, que es lo que le estamos apuntando. En vista de la final del fútbol colombiano entre Bucaramanga y Santa Fe, en la capital santanderiana hay molestias por la aprobación del cambio del nombre del estadio, que pasará de llamarse Alfonso López a Américo José Montanini, en honor al goleador del conjunto leopardo. Estás escuchando